Hola, soy Rosita Y yo soy Sofía. y juntas hacemos Mamá Tungurahua. Ahora que queremos enseñarte cómo utilizar el aceite usado de cocina. ¿Por qué? Nuestro objetivo es crear un consumidor consciente, que sepa también utilizar sus desechos, que se convierten en materia prima. Hoy día vamos a elaborar un jabón para vajilla y para ropa y además es suave con tus manos. Antes de empezar, asegúrate de tener los siguientes implementos: gafas transparentes, guantes de nitrilo, mascarilla KN95, ropa cubridora, manga larga, pantalón, zapatos cerrados. Recuerda que debes utilizar este equipo de seguridad en todas las etapas del proceso para prevenir cualquier riesgo o accidente. Necesitaremos 2 recipientes de plástico grueso o de acero inoxidable, lisos y de tamaño suficiente para recibir 4 litros. No pueden ser de aluminio ni de cobre, porque se dañaría la mezcla. Batidora vertical o espátula para remover, puede ser de silicón o de madera. Balanza digital para pesar todo en gramos. Moldes, envases de Tetra Pak o moldes de silicón. Cuando preveas los moldes, recuerda que esta receta está pensada para 4 kilos de jabón. Cernidor plástico, cuchillo o espátula para cortar, una superficie dura, espátula silicón, una rejilla y una toalla vieja. El lugar de elaboración del jabón tiene que estar muy bien ventilado y mantén niños y mascotas fuera del alcance. Ingredientes: 2.500 gramos de aceite usado de cocina y filtrado, sin impurezas. Es importante que no esté enranciado, es decir, que tiene un olor sumamente desagradable. 376 gramos de hidróxido de sodio de pureza al 99%, en escamas. 1.006 gramos de agua. El proceso dura 2 días. Ten presente eso cuando vayas a elaborar el jabón. Previamente tienes que filtrar tu aceite. No sabes cómo te van a entregar, así que puede que tenga muchas impurezas. Ponemos una servilleta en un recipiente que esté bien firme y con mucha paciencia lo vas a verter hasta que te quede con la menor cantidad de impurezas. Vamos a pesar los ingredientes. Es importante que sea en gramos. Recuerda que todo es en gramos. Entonces, nuestro recipiente para aceite le ponemos en 0 y para esta fórmula son 2.500 gramos de aceite usado de cocina y previamente filtrado. Recuerda que el aceite no debe estar enranciado, o sea que el olor no sea desagradable. Siempre va a ser olor de aceite usado, pero no desagradable. Ahora tenemos que pesar el agua, igual lo enceramos. Sigo repitiendo, en gramos. Acuérdate que son gramos. En la fórmula son 1.006 gramos. El agua puede ser de la llave, de lluvia, cualquier tipo de agua, eso no importa. Tenemos los 1.006 gramos de agua. El tercer ingrediente es el hidróxido de sodio. Ten presente que en Ecuador no existe la venta libre del hidróxido. Eso a veces es un problema, pero para esta fórmula hay una presentación comercial muy conocida popularmente como lejía o sello rojo, que viene en estos frasquitos. Estos frasquitos ya tienen el peso ideal para la fórmula que te estamos explicando, que es de 376 gramos. Es necesario que la pureza sea al 99% y que sea en escamas. Ten presente en esos 2 detalles. Igual te estamos explicando en la fórmula que adjunta el video. Vamos a hacer la lejía. Entonces siempre el orden es la lejía o el hidróxido sobre el agua, nunca al revés, ¿no?
de a poquito las escamas y con nuestra espatulita vamos a revolver hasta que no haya ningún granito. Poco a poco van a sentir como la temperatura sube. Esta temperatura sube hasta unos 100 grados. Y vamos a comprobar que ya no tenga ningún granulito. ¿Sí ven? Ya no hay nada. Entonces está totalmente disuelta. En esta olla, que es suficientemente grande, ponemos el aceite. Recuerden, este aceite ya está filtrado. Este proceso que vamos a realizar se llama saponificación. Es un proceso químico, de química natural, digamos así, en el que se une un aceite y el alcali, que en este caso es la lejía. Y comenzamos a batir. Bate hasta que la mezcla tenga una consistencia homogénea. Debe comenzar a espesar poco a poco. Si demora mucho que espese, no te preocupes. Coloca la mezcla a baño María y sigue batiendo. Esto podría suceder ya que, al ser aceites de varios lugares, no se sabe con certeza su tipo. Apenas veas que se pone espesa, en estado que se pueda verter, ponla despacio en los moldes. Si es demasiado espesa, será difícil enmoldar, pero no imposible. Ten los moldes listos y de preferencia 1 o 2 más de repuesto. Nunca dejes que el jabón saponifique en el mismo recipiente que lo batiste, ya que se te hará difícil sacarlo y cortarlo, y así desperdiciarás tu material del trabajo. Estamos enjuagando solamente las herramientas, digamos, que utilizamos para la lejía. Eso sí lo puedes enjuagar con agua. A la mañana siguiente ya podemos destapar los moldes y tocar el jabón. Este debe estar duro. En caso de que notes que sigue suave, déjalo un día más. Esto podría deberse a varios factores: temperatura ambiente y calidad de aceites. Si está ya duro, no lo dejes más tiempo, ya que se hará muy difícil el corte. Las barras es mejor hacerlas de un tamaño cómodo para el uso. No olvides usar guantes. Hemos seguido desmoldando el jabón de las cajitas de Tetra Pak y hay algunas novedades que han pasado, lo cual nos parece excelente porque vamos a poder explicarle todas las variaciones que podrían ustedes tener al hacer jabón. Como les explicaba, no tenemos la certeza de qué tipo de aceite nos han regalado o nos han donado. Entonces puede ser oleína de palma, puede ser grasa de pollo, aceite de soya, de girasol. No se sabe qué es. Si saben qué es, va a ser mucho más fácil. Pero en este caso, este aceite que nos donaron parece que tiene de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que rápidamente llegó a taza, justo se espesó muy rápido y hay partes que no lograron batirse bien. Entonces, como estuvo muy grueso, por ejemplo, no llegó, fue difícil enmoldar y se nos hicieron estos huequitos, ¿ya? Y también parece que no llegamos a batirlo bien y hay partes en que no están todavía saponificadas y está un liquidito, como este de acá, ¿ya? Este líquido es todavía la lejía que no llegó a saponificarse. Esto se puede deber, como les decía, bueno, falta un poco más de temperatura o no lo batimos bien porque ya se nos espesó. ¿Y por qué se nos espesó? Porque no sabíamos qué tipo de aceite era. Pero no se preocupen, si les pasa esto, simplemente esto lo pueden lavar con un poquito de agua o lo limpian con una servilletita y cortan el jabón
y lo dejan secar. Ya está firme. Ya. Van a encontrar diferentes coloraciones. Esto indica que se está poco a poco saponificando. No se preocupen, lo dejan así. Ya quitaron el exceso, pero así lo dejan para que se seque. Y ya van a ver que en 3 semanas está totalmente integrado, es un jabón integrado. Bueno, también les quería indicar qué es lo que pasa con todos los utensilios que se quedan de jabón. Como pueden ver, este es un jabón que ya está súper duro y seco. Entonces ahorita solamente tienen que fregarlo. Bueno, pueden aprovechar el jabón. Nosotros aprovechamos hasta el último. Sacarle todos estos pedacitos que están aquí. Hacer una bolita. Pueden ponerlo aquí en este huequito y lo dejan a secar. ¿Ya? Y es muy fácil de lavar. Siempre al día siguiente, porque ya es jabón. Se colocan las barras de jabón sobre una bandeja o rejilla, en un lugar que sea aireado y con temperatura estable, que no le dé el sol durante 25 días. Este ya es un jabón que tiene 3 meses de secado. Está mucho más compacto y listo para usar. El olor es de un olor muy elemental, es como de un jabón muy básico. Nunca va a oler un aroma como están acostumbrados a oler en los otros jabones, porque no, como vieron, es solamente agua, aceite e hidróxido. Pero es biodegradable, es efectivo y lava bien tus platos. Otro detalle es que va a perder el 10% del peso. Si este pesa 100 gramos, este seco va a pesar 80 gramos. Se va a seguir haciendo más compacto porque va a perder agua. Ese es el proceso de saponificación que será durante las 3 semanas.